personajes que ayudan a construir nuestra comunidad, nuestra sociedad. Hoy tenemos a Jamie Carolina Agudelo Hernández. Ella es aspirante a ser alcaldesa local de Ciudad Kennedy. Realmente la hemos querido invitar hoy porque hemos visto en ella unas cualidades para dirigir a nuestra comunidad en la localidad de Octava. Hoy vamos a conocerla. Jamie, bienvenida, Jamie Carolina. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Fidel, muchas gracias por invitarme al canal, muchísimas gracias por esta transmisión y a todos los que nos acompañan de Techotiva, de Ciudad Kennedy. Es un orgullo estar aquí y poder acompañarlos y compartir con ustedes este espacio. Carolina, hoy vamos a conocer al ser humano, por dentro, por fuera, no solamente lo que piensa, lo que siente, lo que sueña, parte de su historia. La idea de hoy es que la comunidad te conozca. Muchísimas gracias, igual es una oportunidad grandiosa para mí, para voltear un poco el ejercicio que ha sucedido siempre con el Estado, que la comunidad termina viendo al Estado hacia arriba cuando debe verlo hacia abajo, y yo realmente lo que estoy haciendo es un ejercicio para pedir trabajo, y serían los ciudadanos de Ciudad Kennedy, de Techotiva, mis jefes. Excelente. Bueno, ¿en qué momento de tu vida aparece la idea de ser alcaldesa de Kennedy? Bueno, ser alcalde local es un proceso mixto. Es meritocrático, pero al mismo tiempo es político, al mismo tiempo tiene un ejercicio de gobernabilidad en el caso de la alcaldía mayor y por supuesto se vuelve también un desafío, porque ser alcalde de más de 1.200.000 habitantes es todo un desafío en diversos aspectos. Yo soy administradora pública de la SAP y conociendo efectivamente cuáles son los cargos y los niveles de la administración, lo que muchos de nosotros queremos hacer es llevar a cabo la política pública. Cuando se es funcionario, niveles mandos medios, es muy poco probable hacerlo. Normalmente lo que se hace es que se ejecuta la política pública. En este cargo, que es un cargo directivo, se tiene la posibilidad no solamente de orientar la política pública, sino muchas veces construir con la comunidad esa política. ¿Y cómo aparece esa posibilidad de ser alcaldesa? Bueno, fui candidata a la Junta Administradora Local ya hace 5 años y conociendo también la problemática de la comunidad, lo que hicimos fue tratar de articular los procesos. Cuando nos enteramos, efectivamente yo me acababa de graduar y hicimos un ejercicio y presentamos el primer examen. He pasado el examen 3 veces, esta es la tercera vez que paso el examen y pues muy orgullosa de estar en este proceso de selección que es bastante complejo. Carolina, ¿está comprobado que pasas el examen? Sí, ya el examen, debo decir que este último examen tuvo un nivel de complejidad mayor, de hecho lo muestran las estadísticas. En los anteriores exámenes habían pasado más del 9 o 10% de las personas que se presentaban al mismo. En esta ocasión a nivel, digamos que distrital, pasó el 3% y en la localidad pasó menos del 1,93%. Pasamos 6 personas de más de 230 personas que se presentaron, perdón, 7 personas de más de 230 que se presentaron. Increíble, ¿no? Sí, es bastante exigente el examen. ¿Qué era la parte difícil del examen? ¿Dónde crees tú que la gente se colgó? Bueno, hay que decir que el examen tiene varios componentes, pero los más importantes de ellos son comprensión de lectura, análisis de gráficas, análisis de datos y hay unas preguntas específicas en relación a las competencias de los alcaldes locales. Lo difícil que en ejercicio de esto de compartir cómo le va el examen con otras personas es que primero no es un examen para abogados y me perdonen los abogados si algunos de ellos están viendo el examen, porque no es un examen de conocimiento legislativo y taxativo, no, es un examen en el que tienes que poner todos tus destrezas y conocimientos, tus competencias al ejercicio de responder unas preguntas. Entonces, claro, de hecho, incluso cuando uno mira los resultados de quienes pasaron, ve que las personas que pasaron tienen entre 25 y 35 años. Entre más avanzada también es más complejo el examen. En la medida en que muchas veces olvidamos también el ejercicio de nuestras competencias y no nos educamos como debemos hacer para toda la vida. Ese examen, ¿qué crees tú finalmente que qué tipo de persona selecciona? Selecciona personas que son capaces de leer, selecciona personas que son capaces de interpretar, de discernir, de identificar, de leer entre el texto y identificar qué se requiere, cuáles son las cosas que me está diciendo, pero también que tiene una capacidad gerencial en el sentido en que evalúa tu probabilidad de mirar análisis, datos, estadísticas y de poder aplicar en funciones básicas esa información que estás obteniendo pues, para buscar un resultado específico. Carolina Agudelo Hernández
Es ella precisamente nuestra invitada de hoy. Y vamos a conocer un poco más porque está cada vez más sonando su nombre para ser alcaldesa local de Ciudad Kennedy. Hubo una entrevista en la JAL. Sí, así fue. ¿Cómo sentiste esa entrevista? ¿Cómo viste los compañeros? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, ya sabía de antemano que todos los compañeros que pasaron el examen son personas muy inteligentes, pilas. Voy a utilizar la palabra pilas, porque todos pasaron el examen, entonces uno ya sabe que el estándar es alto, porque las personas que están ahí ya han hecho un ejercicio previo que los pone en la competencia. Por supuesto, tratar de contarle a la gente quiénes somos y mostrarle nuestro perfil profesional para que de alguna manera los ediles que los representan puedan entregar su voto de confianza para que esa terna vaya a la alcaldía mayor. Es un ejercicio complejo, ¿no? En el sentido en que estás mostrando quién eres para que te elijan para un cargo bastante complejo, con muchos desafíos, pero al mismo tiempo que te da un ejercicio profesional muy alto. Carolina, cuéntanos de tus vínculos con Ciudad Kennedy. Bueno, la verdad es que toda mi vida he tenido relaciones con la localidad y creo que a todos los bogotanos nos pasa. Tener a Corabastos como el centro de abastecimiento de la política de seguridad alimentaria y nutricional de la ciudad hace que todos tengamos una relación con ella. Personalmente, mis padres tuvieron en principio de su relación un ejercicio de comercio informal en Corabastos. Ambos venden zapatos desde, no les voy a decir cuántos años tengo, no me enteras, si tengo 30 años, 29, cumplo 30 este año. Y hace 29 años estaban en ese ejercicio de vendedores ambulantes, después montaron sus negocios y después cuando efectivamente la situación del país y efectivamente con la apertura al calzado internacional y a las importaciones de calzado chino, entre otras cosas, se acabó el negocio y ellos tuvieron que volver y de hecho mi padre sigue siendo comerciante informal de Corabastos vendiendo zapatos. Excelente. Vivió mucho tiempo en el Amparo, precisamente por la conexión que hay de las personas que trabajan en Corabastos y viven cerca de la UPZ, pues del mismo nombre. ¿Por qué administración pública? Cuando decidiste estudiar y estabas frente a esa selección, ¿por qué decidiste administración pública? Bueno, me gusta la pregunta porque siendo hija de padres de vendedores informales, también divorciados, ¿no? Ellos se separaron cuando nosotros éramos muy jóvenes. Cuando yo salí del colegio, no sé si has visto todas esas pruebas vocacionales, sí, en las que uno le dicen en qué es bueno. Sí, sí. Entonces esas pruebas vocacionales muchas veces tienen la dificultad que te dicen que eres bueno para todo. Entonces tenía con la duda de qué quería estudiar. Sabía que tenía que ver con cosas con la gente, con la comunidad, y entré a estudiar al SENA primero. Soy tecnóloga en gestión del talento humano del SENA. Hice la primera tecnología del SENA en talento humano. Antes tenían muchos técnicos, pero digamos que la generación en la que yo entré fue de tecnología. Muy interesante para mí porque me permitía conocer, digamos que varios procesos, sobre todo lo que tenía que ver con trabajar con personas, ¿no? De hecho es muy cercano a la psicología, al trabajo social, un poquito los que hacen selección conocen del tema. Yo decidí hacer otra cosa más enfocada al trabajo con salud ocupacional, entre otras. Nómina también me iba muy bien haciendo nómina, que era muy importante ahora para la hora de hacer el examen. Y en ese ejercicio conocí a la escuela. Conocí a la Escuela Superior de Administración Pública haciendo nómina. Porque varios de los aportes para fiscales de las entidades públicas se dedican a la SAP. Y entonces entró una duda en mí. Ya había conocido un profesor antes, yo siempre he participado en todos los niveles de representación. Entonces en el colegio fui representante, en la universidad fui representante, y haciendo un diplomado de control social con la Universidad del Rosario me encontré con un profesor de la SAP. Cuando fui al SENA y me encontré con la nómina de la SAP, cosas de la vida se van formando y averigüé que era la escuela. La escuela es un establecimiento público de carácter universitario, no es una universidad. A mí me gusta hacer esa claridad, sobre todo porque los esapistas lo sentimos en el corazón, y en ese sentido la ESAP tiene ciertos recursos económicos, lo que le permite tener jornada nocturna. Yo soy estudiante de la ESAP de la jornada nocturna. Entonces es interesante en el sentido en que toda mi vida trabajé, después de que hice tecnología en el SENA, trabajé en talento humano en diversas organizaciones pequeñas, y después de eso pues pasé a la SAP y eso me permitió trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Por qué es una fortaleza, Carolina, ser administrador público para ser alcalde? Casi que los administradores públicos aprendemos del Estado.
de cuál es una organización del Estado, cuáles son no solamente su parte teórica, sino también su parte funcional, contratación pública, contabilidad pública, finanzas públicas, ordenamiento territorial. Digamos que tenemos el concepto de lo público en la cabeza. Y eso nos hace, por supuesto, ser y estar preparados para enfrentar cargos como estos, que lo que necesitan es conocimiento de la localidad, de la comunidad, pero también conocimiento de cómo funciona el Estado para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y hasta cuál es nuestra competencia, nuestros niveles, entre otras cosas. Carolina Agudelo Hernández, un nombre que no va a olvidar Ciudad Kennedy. Eso espero, sobre todo porque cuando uno vive en la localidad, yo vivo en Ciudad Alsacia, estoy comprometida con las cosas que pasan en la localidad. A mí me preguntaban que por qué me interesaba, y de hecho tú me lo preguntabas. Y yo lo que le digo a la gente es que normalmente cuando uno vive sus problemáticas, tiende a solucionarlas, y el ejercicio es que no hay nadie mejor que pueda contar qué vive y cómo lo vive que quien convive en el territorio, vive sus problemas y asimismo puede proponer qué cosas pueden hacerse por la localidad. Por eso queremos tener un diálogo abierto con las personas, porque son ellas las que pueden cambiar su situación y la forma en que ven la localidad. Hay una cosa que me gusta siempre decir, y es que la única forma de que nuestros sueños se cumplan es haciéndolos nosotros mismos. Nadie va a trabajar por nosotros lo que nosotros no hacemos por nosotros mismos. Y en ese sentido, pues yo invito a los habitantes de Ciudad Kennedy a que me acompañen en el proceso de hacer sus sueños realidad, utilizando la capacidad instalada que tiene la alcaldía local de Kennedy. Excelente. Carolina, ese liderazgo que te acompaña desde niña, ¿es heredado de quién? ¿De tu papá o de tu mamá? De los dos. ¿Sí? De los dos tienes que verlos. Porque ambos son comerciantes. Mi mami tiene una personalidad un poco más tranquila, pero es sumamente influenciadora. Ella está en todo, dispuesta. Y mi papá es un vendedor. Entonces todos los hijos, porque somos varios hijos, ahí te cuento que somos 8. 8 hermanos. 8 hermanos. ¿Qué lugar ocupas tú? No, yo soy la segunda de la casa. La segunda. Mi hermana mayor es médica y ejerce su profesión. De hecho, ahora está haciendo su doctorado y yo terminando mi maestría. Entonces ahí, digamos que vamos en el ejercicio. Pero hay que decir que nosotros venimos de las familias, de los tipos de familias que tiene la sociedad colombiana, que no son familias que viven toda su vida. Mi mamá y papá son separados. Hay 3 mamás en la relación, 8 hijos. Un papá, 2 papás, porque mi mamá y mi papá se separaron, mi papá tuvo otro hijo también, pero hemos logrado convivir todos en medio de esa diversidad. Entonces mi mamá nos crió a los 3, a mi hermana mayor, a mí y a mi hermano menor, que es de otro papito, y mi papi pues con su núcleo familiar de otros 4 bebés, y hay otro que vive en Mosquera. Entonces somos 8 en general, somos una familia muy grande. Ahora les voy a mostrar la foto para que vean todos los que somos, pero hemos logrado unificarnos en el sentido en que todavía nos reunimos, se ven las 3 mamás, el papá, ya los suegros incluidos, y hacemos una familia mucho más grande. ¿Eso influyó para aspirar a la JAL? Sí, de hecho mi equipo de trabajo fue mi familia, siempre lo ha sido. Nosotros pues somos humildes en el sentido en que no tenemos un ingreso permanente, fijo. Mis padres no son empleados propiamente dicho, sino que ellos, a partir de su trabajo independiente y las economías de sobrevivencia, han logrado que sus hijos pues tengan posibilidades, pero por supuesto esos ingresos no eran suficientes, y la oportunidad que le da uno el Estado en relación a la educación, ¿no? Nuestra educación ha sido 100% pública. Entonces reconocer esos ejercicios hace que uno se sienta muy bien, pero también que pueda contar con ellos en cualquier sueño de la vida. Entonces ellos son mi equipo de campaña. ¿Con qué equipo político o partido político aspiraste? Yo a los 18 años tuve que tomar una decisión fundamental. Mi decisión fundamental a los 18 años fue sacar la cédula para votar. Mi primer ejercicio propiamente de ciudadanía libre fue ir a votar. Entonces saqué mi cédula y hice una investigación muy fuerte sobre los partidos en su momento, porque ya hace 12 años, un ejercicio largo, ideológicamente estaban cercanos a esa base. Y en su momento me afilié al Partido Liberal. De hecho fui candidata por el Partido Liberal, sobre todo por sociedades socialdemócratas, que ya pues tristemente no está en la misma boga y que lastimosamente no siempre es por las ideas, pero ya después de que me lancé no he militado abierta y formalmente, he dejado de militar. ¿Y aspiras en la última elección a quién acompañaste? Yo tengo una amiga que está aquí en la localidad, que es colega, es administradora pública, y pues ella efectivamente fue elegida por el Partido Verde. ¿Quién es? ¿Cómo llama? Astrid Daza. Astrid Daza. Astrid Daza. Bueno, ¿cuál crees tú
que son como las tres principales problemáticas de Ciudad Kennedy, a las que hay que atender fundamentalmente. Bueno, yo pienso que en este ejercicio de ciudadanía activa, el primer problema que tiene la localidad y que debe ser tratado de inmediato es el tema ambiental. Reverdecer Ciudad Kennedy Techetiva es una cosa fundamental para nosotros porque la localidad está tan densamente poblada que tiene unos problemas tan graves en lo ambiental, por ejemplo el tema de la calidad del aire, que se mejora solamente si mejoramos los temas ambientales dentro de la localidad, como el cuidado de los humedales, por supuesto, como el cuidado también de las pocas zonas verdes que nos quedan y del suelo protegido, porque efectivamente cada vez nos lo quieren dejar más pequeño, más pequeño, más pequeño, y finalmente todos tenemos una necesidad que no podemos negar y es la de respirar. Básica, fundamental, sí, ¿no? Sí, fundamental. Y entonces ese ejercicio de respirar bien pues pasa por muchos determinantes y esos muchos determinantes casi que todos son ambientales. Porque, por ejemplo, no respiramos bien y entonces ahí nos sube todo el problema de enfermedades respiratorias y no tenemos la capacidad de instalar los hospitales para atender todos estos picos respiratorios. Lastimosamente nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros deportistas son los que más afectados se ven porque salen al patio y son los primeros que respiran este aire que no nos deja. Entonces no, ambiental es la primera problemática que hay que atacar y atacar de frente, de fondo, además porque no es un tema que pueda dejarse de lado, sino es un eje transversal. Uno, el tema ambiental. El tema ambiental. Dos. Educación. Porque la educación es una cosa para la vida. Entonces, nuestra localidad no tiene que ver ni siquiera con la educación formal, que no quiere decir que no sea importante, porque la educación para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en cualquiera de sus áreas en primera infancia, que de hecho está demostrado que en la medida en que uno educa a los niños durante la primera infancia, así mismo ellos van a tener actitudes y capacidades para su vida. Entonces, una es la educación, por supuesto, la primera infancia, pero pasa por todos los ciclos, ¿no? Entonces, termina la primera infancia, la educación media, el bachillerato, la educación tecnológica, la educación superior, después también la educación para las labores, para el trabajo. Incluso hay una educación que a veces nos olvidamos que es para divertirnos. La educación en la que tú efectivamente has descubierto que te gusta en la vida y sobre esa trabajas y sobre esa te actualizas y sobre esa haces procesos. Y esa es una medida que también refleja otra cosa y es que en la medida en que somos educados, que vamos a todos estos ciclos de la educación para la vida, somos también mejores ciudadanos. Tenemos una mejor cultura de vida, una mejor cultura del reciclaje, por ejemplo. Entonces ya es, oiga, lo ambiental no es tan lejos solamente, sino que es transversal, porque en la medida en que yo me educo también, pues reciclo mejor, me cuido mejor, hago deporte y finalmente hago un ciclo de vida que se transforma, y eso también transforma la localidad. No hay otra forma de hacerlo sino educándonos y cambiando quienes somos, porque nunca es tarde. Ahí hay un mensaje, nunca es tarde. No estamos hablando de la educación solamente para los niños que vienen, que en 20 o 30 años, que finalmente es parte del propósito que tenemos que lograr, pero también podemos hacerlo no importando qué edad tengamos. Entonces, educación para la vida, por supuesto desde la alcaldía local en la lógica de su competencia, ¿no? De educación para los niños en el sentido de dotación, porque finalmente no depende de nosotros y el ejercicio es articularnos con la Secretaría de Educación, con efectivamente el IBES, bueno, etcétera, con todas las entidades que en algún momento hacen formación, con el SENA también, yo amo SENA porque soy SENA. Educación para la vida es educación para ser feliz, ¿no? Sí, además porque lo que te decía, a veces se piensa solamente en la formalidad del estudio, de la educación como la institución, que por supuesto hace parte de ese ejercicio, pero la educación es también un ejercicio autodidacta. Entonces, en la medida en que a mí me gusta algo, que amo algo, lo leo, lo estudio, puede que ni siquiera esté pendiente. A mí me gusta tejer, por ejemplo, ahí les cuento que me gusta tejer en 2 agujas. Y cada vez que puedo me doy un tutorial. Y eso también es educación, es una educación para la diversión, ¿no? Que involucra también la posibilidad de hacer. El uso del tiempo libre. Sí. Además porque a veces cuando uno piensa en el uso del tiempo libre, piensa que el tiempo libre es aquello que se dedica al ocio, ¿no? Solamente, que no está mal el ocio, al contrario, sino realmente la educación es una cosa que debemos disfrutar y hacerlo en todo nuestro tiempo, incluso laboral. No sé si te pasa, uno debería trabajar en aquello para lo cual se educó, que es aquello que ama, porque es lo que mejor puede hacer. Porque cuando uno trabaja en cosas que no le gustan, muchas veces no las hace bien. Es complicado. Sí. Medio ambiente. Educación. Educación. El tercer punto.
hay una línea muy fuerte que es todo lo que también es transversal, que es todo lo que tiene que ver con inclusión. Y me gusta mencionarlo aquí porque finalmente Ciudad Kennedy es una ciudad diversa. Sí. Y en su diversidad es necesario primero reconocer la diversidad, reconocer la diferencia y entender cuáles son las brechas. Entonces nosotros hablábamos un poco de la línea en lo feminista, pero esa línea en la feminista en la que se reconoce el rol que han tenido las mujeres históricamente, y ese rol es el rol de cuidadoras. Entonces cuidadoras de los padres, de los hijos, de los esposos, de los abuelos, casi que el rol que se le da a la mujer en su vida es la cuidadora. Y entonces ese rol de cuidadora a veces le quita otras opciones o oportunidades, el de educarse, el de trabajar. Porque si usted está cuidando a sus hijos, o está cuidando al abuelo, o está cuidando a alguien que tiene problemas de movilidad, usted de pronto está más pendiente de ese otro que de sí mismo. Y en ese sentido, pues hay una exclusión, y es una exclusión tan fuerte que finalmente recorta las oportunidades de las mujeres, y lo primero es reconocer esa diferencia y esas oportunidades que se han perdido para que las mujeres también se reconozcan a sí mismas en esa deuda histórica y puedan hacer cosas para ser felices. Inclusión en todos los aspectos. Claro, además porque a mí me gusta mucho hablar de la inclusión para las poblaciones, en este caso afro, indígenas, rum, que a veces no tenemos claro, pero dentro de la localidad hay población rum. Y ellos pues todos en general tenemos unas necesidades y unas diferencias que deben ser respetadas, pero que también deben ser incluidas dentro de las políticas que son transversales, ¿no? No se puede reconocer la diferencia y no atender a la gente en sus diferencias, respetarlas, por supuesto, que es un ejercicio en contra, por supuesto, del racismo, en contra del clasismo, por supuesto de la xenofobia. Todos son esos males que debemos combatir y que debemos combatir todos. No es un ejercicio solamente nuestro, sino de todos. Y eso pues empieza por educarnos mejor, por ser conscientes de quiénes somos y por ser conscientes de nuestro lenguaje, cómo expresamos y no expresamos. Yo trabajé en la pedagógica 3 años. Y ellos tienen un programa muy, muy bonito. ¿Como y es que profesora o como administrativa? Como administradora pública trabajé en todo lo que tenía que ver con contratación en el área de bienestar universitario. Y allí pues aprendí todo, digamos que de los ejercicios de contratación, pero también del trabajo con las comunidades porque estaba en bienestar universitario y me encargaba de todo el tema del almuerzo subsidiado. La pedagógica es una de las pocas universidades que todavía es responsable del almuerzo subsidiado para garantizar que sus estudiantes permanezcan en la institución, como un ejercicio para garantizar sus necesidades básicas y usted dedíquese a estudiar. Pero quiero resaltar un programa que me gusta mucho y ellos son incluyentes en los procesos de educación, ¿no? Entonces tienen educación para sordos, para personas que tienen movilidad reducida y también para personas que tienen baja visión o que son ciegas. Y entonces ahí en esos ejercicios de cómo hablar, entonces por ejemplo hoy ya hemos superado el discurso de que se encuentran en una situación de discapacidad, hemos superado el discurso también y temas de lenguaje de que son discapacitados, porque incluso hoy ellos se reconocen dentro de su comunidad y los sordos no se creen incapaces por ser sordos. No, tienen necesidades educativas especiales, pero esas necesidades educativas especiales no son especiales en el sentido en que se dejan de lado, sino que deben ser atendidos por el Estado y deben ser atendidos por la educación pública. Entonces, cuando tú miras los programas que tienen ellos en relación al lenguaje de señas, a la educación inclusiva, a las salas filotecnológicas, es impresionante. Jamie, cuando vimos tu entrevista en la HAL, tuvimos una visión de futuro, que tú vas a ser la alcaldesa de esta localidad. Soy cauta, pero les agradezco el apoyo. Y en esa visión de futuro quiero que hagamos un ejercicio, un juego de un mensaje que Jamie de hoy le da a la Jamie que en 4 años sale de hacer su ejercicio. ¿Qué le quieres recomendar a Jamie que conserve de la Jamie de hoy? Y que en esos 4 años, cuando te esté mirando este video, puedan tener esa conversación entre la Jamie del futuro y la Jamie del presente. Bueno, para ti, Jamie, en 4 años, lo que te quiero decir es que no has perdido de dónde gentes. Te gusta hablar con la gente, te gusta hacerlo bien y has logrado una cosa que casi que pocos logran, y es ejecutar y diseñar la política pública de la localidad, dentro de la localidad, y no lo hiciste sola, lo hiciste acompañada
porque hoy las personas que te acompañan también en el final de tu proceso. Estamos muy orgullosos de ti, pero estamos muy orgullosos de ti porque lo hiciste bien y diste lo mejor que tuviste dentro de ti para que las cosas resultaran bien y para que las personas fueran incluidas dentro de la localidad y muchos de los índices se superaran para bien. Muchas gracias por tu trabajo estos 4 años, un trabajo muy esforzado que seguramente te costó mucho, pero que asimismo te dio una experiencia increíble y te dio la posibilidad de conocer tanta gente. Jamie Carolina Agudelo Hernández. Ella es un nombre, un ser humano. Este nombre va a quedar marcado en la historia y ella está hablando de la Jamie del presente a la Jamie del futuro. Pero ahora, Jamie, dime, Carolina, vas a hablar debajo de la piel. Debajo. Ahora vamos a ir a ese mundo que hay debajo de la piel. 2, 3 recuerdos de los momentos más felices de tu vida. Los recuerdos más felices de mi vida. Ya me puse a sonreír. De los recuerdos más felices de mi vida. Bueno, mi matrimonio. Me casé por lo civil con Luis Camilo, un hombre al que amo muchísimo, que me acompaña en todos estos ejercicios, que es mi community manager. ¿Cuánto llevas de matrimonio con él? Ya llevo 6 años de casada, 5 años de casada. Sí, me casé en 2014. O sea, este año cumplo 6 años de matrimonio. Y es mi familia en el sentido más amplio, me acompaña en todo el ejercicio de mi vida profesional, acompaña mis sueños y es alguien que definitivamente siempre quieres tener a tu lado. Tu compañero de vida. Mi compañero de vida. Además porque finalmente el amor es una decisión. Tú decides diariamente con quién estás y por qué estás con ese alguien. Y a veces la gente no lo entiende. Piensa que es un tema emocional, sí, pero las emociones pasan, las decisiones quedan. Entonces hacemos un ejercicio diario de compartir la vida juntos. 2, 3 cosas que decidiste escogerlo a él y no a otro. No. Que te llevaron a decir este es el hombre para mi vida. Que es opuesto en personalidad. O sea, tú lo ves y es un hombre tranquilo, calmado, pausado, que habla cuando quiere hablar, pero no obliga a la conversación. A mí me encanta hablar con las personas y todo el tiempo estoy buscando que me cuenten cosas y contarle cosas. Es un hombre que tiene una personalidad diferente a la mía. Entonces, mientras yo crezco, él me aplaca cuando necesito ser aplacada. También quién es, su familia, el tema de ser una persona de familia. También que cocina delicioso, la mejor cocina siempre, delicioso. Le encanta cocinar y a mí me encanta dejarme alimentar. Pero es un ejercicio de vida. Otros recuerdos, mi mami, fundamental, mi orgullo. Mi madre fue madre de hogar, levantó a 3 hijos y lo hizo muy bien, lo hizo haciendo zapatos, lo hizo vendiendo zapatos. En todos los aspectos de lo que tengo que aprender es que mi mamá es una luchadora, que nada que uno quiera no se puede lograr si uno no le pone el empeño. En la medida en que uno quiere algo, lo logra, siempre y cuando trabaje por ello. Y mi mami es el ejemplo de eso, la luchadora número 1, súper estrella. Y de mi familia la convivencia, que para ser 3 esposas, 8 hijos, todos podemos ser muy civilizados, muy amables, muy queridos y nos amamos mucho y que realmente lo que nos hace estar juntos es que nos amamos. Y que no importa si no tenemos la misma mamá, pero sí el mismo papá, o si no tenemos el mismo papá, pero lo importante es que trabajamos juntos, que nos amamos en nuestras diferencias. La vida tiene momentos, Carolina, en los que uno encuentra diatribas, que no sabe qué hacer, por dónde coger, momentos difíciles también, otros en los que hay de pronto 2 oportunidades importantes y hay que tomar una decisión. Háblanos de algunos momentos que recuerdes de esos en los que tú estás como en una situación difícil y que ahora en reflexión, ¿qué te ha llevado a tomar uno u otro camino? Bueno, circunstancias difíciles varias. Yo pienso que tengo una naturaleza optimista y mi naturaleza optimista hace que los problemas que parecen muy difíciles los trato de abordar con un ejercicio juicioso y disciplinado, sobre todo compartiendo mis preocupaciones con aquellos que me aman y sé que quieren lo mejor para mí. Mi esposo es una persona fundamental en esas diatribas y en esas discusiones en las que digo yo que soy una persona optimista y siempre cree que las cosas van siempre para mejor. Entonces él me calma y analizamos todos los procesos y personalmente me permite identificar racionalmente cuál es la mejor decisión en un momento dado,
que finalmente cuando uno entiende que las decisiones se basan en ejercicios racionales, pues también hace una comprensión específica de qué es y hacia dónde va el futuro. Además porque se necesita una comprensión de futuro, ¿no? Las circunstancias difíciles son eso, son circunstancias y pasan. Entonces, una cosa que me ha ayudado a superar muchos momentos de mi vida es pensar que esa circunstancia también pasará. Entonces no importa que esté viviendo ahora y lo difícil que sea, eso también va a pasar. Sí. Y que cuando, el ejercicio que hacías ahora de Carolina del futuro, cuéntale a Carolina de lo y qué pasa, es importante porque eso te permite no cargarte y no darle tanta importancia que te vuelva inamovible, o sea, que no puedas actuar. Y como no somos seres inamovibles, sino somos seres que todo el tiempo se transforman, pues ese ejercicio de entender que las cosas se transforman hace que sea una persona optimista y que olvide rápidamente las circunstancias difíciles, porque pues finalmente uno va hacia el sueño y construye el sueño y no puede detenerse por las cosas que pasaron antes. Es lo mismo de no mirar el espejo retrovisor para ver su futuro, entre otras cosas. Voy a insistir en la pregunta reformándola. Dime. 1 o 2 momentos muy tristes de tu vida. Momentos tristes de mi vida. Estas entrevistas son así que te quiero hacer llorar. Bueno, triste en mi vida. Muchas cosas, pero particularmente recuerdo una que me pone como sentimental, que creo que es como el ejercicio que quieres hacer. Y es, he perdido familiares muy queridos, amigos muy queridos. Tenía una amiga, compañerita mía del SENA. No sé cuál fue su circunstancia personal, pero la llevó al suicidio. Fue muy triste porque era una mujer muy joven. Su nombre era Yamile, tendría 19 años, intentó varias veces acabar con su vida y finalmente lo logró. Y los que nos quedamos atrás, pues sufrimos la pérdida de su vida, su familia, nosotros. Y trato de no recordarlo con tristeza, porque finalmente uno debe celebrar la vida. Y celebrar la vida implica pues estar orgulloso de lo que se hace. En la propuesta de visión estratégica que decías, había un punto que a veces que es innovador, pero que tiene que ver con esto, y es el tema de tratar las enfermedades mentales. Total. Las personas piensan que solamente con el tema físico es suficiente. Yo soy una persona positiva y creo que nunca lo he contemplado, pero entiendo que quienes tienen enfermedades mentales y que no tienen cuidado, terminan llegando a cuadros como el suicidio. Que le pasa a todos, le pasa a niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Y en ese sentido, pues lo más triste es que no podamos hacer cosas desde la administración pública para atender a las personas que así lo necesitan, y pues que no se repitan cuadros tristes como esos. Y que no tenemos la cultura, ¿no? Nos cuesta entender que lo físico es una parte del problema, pero que lo emocional, lo espiritual, lo sentimental también rebosa el asunto, y que no somos seres solo físicos, ¿no? Sino que dentro de nosotros hay un cúmulo que nos construye de emociones, de sentimientos, de decisiones, y que eso finalmente da cuenta de quiénes somos. Pero sí, es parte de la visión estratégica, parte de ese proceso. Ahora estamos afrontando un momento difícil. La abuela de mi esposo tiene una enfermedad, está en una UCI, y pues eso nos pone muy tristes. Esperamos que se recupere pronto, señora Elvira, que se recupere su merced muy pronto, porque finalmente los seres a quienes amamos cuando nos dejan, pues nos dejan un vacío en el corazón, pero los honramos cuando recordamos y hacemos conforme a ellos que nos enseñaron. Ese encanto que vemos en Jamie Carolina Agudelo Hernández, ¿de dónde proviene? Tus ancestros, tus padres, ¿de dónde son? ¿De dónde viene toda esa sangre estirpe? Esta sangre estirpe. Bueno, mis abuelos, saludos a todos mis abuelos. Mi abuelo es de Villagómez, Cundinamarca. Mi abuelo es de Pasuncha, ahí cerquita. Y ellos se conocieron en esa zona. En algún momento les voy a presentar a mi mamá y a mi abuela, que son indígenas, tienen ahí sus raíces indígenas. Y mi padre es de Bogotá, pero sus familiares eran del Tolima. Eran del Tolima. Del Tolima Grande, sí señor. Del Tolima Grande, sí, entonces, qué bien, qué importante. Ahora bien, como estamos ya empezando a ir cerrando
este programa, un mensaje sentido. ¿Qué le pides tú a los habitantes de la localidad, a los líderes, para lograr hacer una buena alcaldía? Bueno, primero agradecerles el espacio, que nos estén escuchando, que nos estén viendo, porque sé que no es fácil sacar tiempo para dedicarlo a estos aspectos, a pesar de que uno quisiera que todo el tiempo se dieran muchas posibilidades, pero lo primero es agradecerles por el tiempo de mirarnos, escucharnos, vernos y acompañarnos en el proceso. Lo segundo es decirles que quienes viven en la localidad son responsables de lo que pasa en ella, que la cultura ciudadana no es un ejercicio para después, para el futuro, para otras generaciones, sino que es un ejercicio nuestro, que cambiar nuestros hábitos de vida para fortalecer y mejorar la localidad en la que vivimos es el mensaje, que es lo que necesitamos. En la medida en que cambiamos nuestros hábitos de vida, también transformamos a los que nos rodean y eso también transforma la localidad. Que cuando efectivamente contaminamos menos, reciclamos más, ejercemos una participación activa, lo que hacemos es que estamos redundando en que la comunidad mejore y que nuestro estilo de vida mejore. Y eso se nota. Cuando tú eres feliz y haces las cosas bien y estás bien, eso irradia a los demás. Y cuando uno irradia a los demás, se vuelve mejor vecino. Construye una sociedad que es mucho más tolerante, que es mucho más activa. A mí me gusta el tema de participar. A veces las personas me dicen, oiga, yo no participo porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando, porque estudio, usted quiere, pero solamente participando activamente en nuestra comunidad nos volvemos a la acción colectiva y entendemos cuáles son nuestros problemas porque los vivimos, pero les encontramos una solución. Había una cosa que me gustaba decir y es, muchas veces le preguntan a uno, ténganos en cuenta, señor, usted que va a llegar a ese cargo, ténganos en cuenta. Pero el primero que debe tenerse en cuenta es uno mismo. Uno es el que se brinda las oportunidades en relación a lo que quiere hacer. Entonces, si quieres estudiar, no pierdas la oportunidad, busca en las diversas ofertas que existen en entidades públicas, que a veces no se ven, en entidades privadas, pero que también tiene financiación, porque de verdad no hay nada que tú no puedas lograr. Todo lo que quieres lo puedes lograr, lo único que necesitas es trabajar por ti mismo y en esa medida también trabajas por tu comunidad. ¿Qué pedimos hoy? Acción colectiva, participante, democrática, incluyente. Jamie Carolina, ella ha estado acompañándonos hoy en este espacio y recuerden ustedes que, como siempre, sigan con nuestra programación que tiene un interés comunitario, local, de construcción de tejido social. Con su permiso. Gracias.